Hola a todos, feliz año y bienvenidos a una nueva temporada de Economía Express, el podcast mensual sobre economía de CaixaBank Research. Estrenamos 2026 tras un 2025 intenso para el mundo en general y la economía en particular. De hecho, la Fundación del Español Urgente, la Fundeo, eligió el término arancel como palabra del año 2025. Y viendo cómo está el panorama internacional, incertidumbre o geopolítica, bien podrían ser candidatas también para este año que recién inauguramos. Pero también podríamos proponer una palabra distinta y algo más alentadora: productividad. Hoy hablaremos precisamente sobre productividad y del panorama económico que nos rodea, y para ello contamos con Isabela Lara White, especialista en economía estadounidense, y con Javier García Arenas, experto en economía española y coordinador del dossier Las claves de la productividad europea, que hemos publicado en nuestro informe mensual de enero. Yo soy Patricia Esteban y esto es Economía Express. Economía Express, un podcast de CaixaBank Research. El informe mensual sonoro con Patricia Esteban. Buenos días, Isabela. Buenos días, Javier. Bienvenidos al programa. Buenos días, Patricia. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Contentos de estar aquí. Yo contenta de que estéis. Hacía tiempo. Hacía bastante tiempo. Sí, me alegro que estés aquí en esta nublada mañana de enero. Empezamos, si te parece, Isabela, contigo y con la escena internacional, y luego ya vamos a España y a el tema del programa, que es la productividad. A ver, Isabela, cerramos 2025 con muchísimos frentes abiertos: tensiones comerciales, conflictos y guerras, incertidumbre geopolítica. Y sin embargo, una vez más, la economía mundial aguantó mucho mejor de lo esperado. Yo tengo la sensación de que este año, no sé si tú estarás de acuerdo, ha amanecido peor que el anterior, con un Donald Trump bastante más ofensivo, ¿no? Pensemos en Venezuela, en Oriente Próximo. La semana pasada, el momento de Groenlandia en Davos, hace un par de días nuevas amenazas arancelares a Canadá. Con este mar de fondo, ¿cómo describirías el estado de la economía internacional en este principio de año? ¿Qué nos espera en 2026, aparte de algún que otro susto que yo creo que no nos podremos librar? A ver, empecemos un poquito de dónde venimos. Y como dices, Patricia, el 2025 fue un año complicado, pero la economía mundial demostró bastante resiliencia. Pese a tantos shocks, terminamos el año con un crecimiento global cercano al 3%, que es un registro solo algo inferior al de 2024, y desde luego mucho mejor de lo que muchos pronosticábamos a mitad de año. Y eso fue gracias a la combinación de una serie de factores, entre los que destacamos la capacidad de adaptación de los agentes privados, la consecución de acuerdos que evitaron escenarios extremos de guerra comercial. Pensemos en los acuerdos que se alcanzaron entre Estados Unidos y la Unión Europea, Japón, el Reino Unido, entre otros. Además, tuvimos una transmisión gradual de los aranceles que no generaron impactos abruptos en la inflación. Tuvimos también la capacidad de China de reorientar sus exportaciones a otros países, además de una distensión monetaria en diferentes economías. Y como último, los precios de la energía se mantuvieron relativamente contenidos, y esto siempre da un apoyo adicional. A esta combinación de factores sumamos también un dólar algo más débil y que dio algo más de respiro a muchos países emergentes. Eso es de donde venimos, y pues 2026 será el año de asentarnos a este nuevo entorno, ¿no? Donde es un entorno con mayores barreras de entrada al mercado de Estados Unidos por unos aranceles más elevados. Pensemos que pasamos de un arancel que estaba en torno al 2% a principios de 2025 y que ahora está más cercano al 14%. Nos enfrentamos a una reconfiguración de flujos comerciales y de alianzas tradicionales, además de una aceleración de la carrera por la inteligencia artificial. Tenemos también muchos frentes de incertidumbre todavía abiertos. Entre ellos yo quisiera destacar la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la legalidad de los aranceles, así como la continuidad de conflictos como el de Ucrania y nuevos focos de tensión con Venezuela, Irán, Groenlandia y posibles nuevos que pudieran abrirse en la mira de Estados Unidos. Muy bien, antes de entrar en la macro, cuéntanos, Isabela, ¿cómo cerraron los años los mercados financieros y qué esperáis para 2026? Hablabas antes de la inteligencia artificial. ¿Qué nos puedes decir de cómo están los mercados? A ver,
En diciembre cerramos un año de resiliencia económica y eso estuvo acompañado por un elevado apetito por el riesgo en los mercados financieros. De hecho, el paulatino descenso de la volatilidad en los principales activos desde el shock de los aranceles, si recordamos a abril, se prolongó en diciembre y en general tuvimos un año de ganancia en las bolsas, el euro consolidó su apreciación en el año y el petróleo cerró a la baja hasta mínimos de los últimos 4 años. Yéndonos a los bancos centrales, la Fed bajó tipos por tercera vez en el año en diciembre y eso acumuló 75 puntos básicos de recortes en los tipos de interés y llevó el tipo oficial al rango de 3,5-3,75%. Su presidente, Jerome Powell, sugirió una pausa de aquí en adelante, señalando que la política monetaria ya está en un rango que pudiera considerarse neutral. Y eso pues deja a la Fed en una buena posición para esperar a ver cómo evoluciona la economía. Los mercados descuentan 2 recortes en 2026 que se han ido desplazando un poquito a lo largo que empezamos el año. Para empezar con ese primer recorte de año más hacia junio en vez de a principios de año. Más detalles en el informe mensual próximo. La Reserva Federal se reúne esta última semana de enero y tendremos algo más de detalles. Muy bien, entonces esto es un aviso para que estéis atentos a nuestra web para ver lo que vamos publicando sobre el tema. Así es. Yéndonos a la parte europea, el Banco Central Europeo mantuvo el tipo DEPO, el tipo oficial, en el 2% y reiteró su enfoque de ir reunión a reunión, pero yo creo que la parte buena fue que presentó un cuadro macro más optimista, con un mayor crecimiento del PIB y una inflación más cercana al objetivo. Y la expectativa general en los mercados es un DEPO estable en el 2% para los próximos trimestres. Rapidito para tocar otros bancos centrales, el Banco de Inglaterra también recortó en diciembre 25 puntos básicos, mientras que el Banco de Japón elevó los tipos al 0,75 y esos son máximos en 30 años, anticipó más subidas este año y también adelanto que Japón está siendo un tema central en los mercados financieros en enero y el próximo podcast seguramente traeremos más detalles sobre esto. Pasando a los mercados de deuda soberana, en general en el año vimos un repunte de los tipos a medio y largo plazo. Esto fue impulsado por datos de actividad positivos, presiones fiscales, mientras que los tipos a corto plazo mostraron algo más de estabilidad. Y por último, en bolsas, diciembre cerró el tercer año consecutivo de avance en las principales bolsas mundiales. Por sectores, los bancos europeos fueron los grandes ganadores del año, así como el sector de defensa europeo, con todo este ruido de fondo detrás de un mayor gasto en defensa. Y el IBEX español destacó con ganancias de más de 50% en 2025. En Estados Unidos, el S&P 500, que es el índice de las 500 compañías de mayor capitalización del país, tuvo ganancias en torno al 20%, aunque sí destacamos que a finales del año la cautela por la inteligencia artificial pesó en el índice, que mostró un desempeño casi flat en el último mes del año. ¿Y por qué? Que esto también me interesa. Me interesa porque he oído el ruido en los periódicos y os he oído hablar sobre el tema también. ¿Por qué esta cautela con la inteligencia artificial en los mercados? ¿Hay algún riesgo? A ver, la principal preocupación ahora es el grado de concentración de inversiones en inteligencia artificial, que es lo que ha estado condicionando esta percepción de riesgo en los mercados financieros. Y el motivo es que solo 7 empresas, las que llamamos las 7 magníficas, que son Alphabet es Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla, representan 1/3 de todo el índice de S&P 500. Y además pues, de esta elevada concentración, estas compañías están cotizando a valoraciones muy elevadas y con planes de inversión enormes. Entonces la incógnita es si todo ese dinero y todos estos planes de inversiones van a dar frutos y van a sustentar estas elevadas valoraciones y si estas empresas van a ser capaces de monetizar todas estas inversiones. Bueno, pues algo que también que tendremos que ir siguiendo, ¿no? Porque entiendo que no se tendrá que esperar todavía, sí, ¿no? Exacto. Y Javier aquí, que coordina el dossier, está coordinando un próximo dossier sobre inteligencia artificial y ahí pues podremos entrar mucho más en el tema. Sí, señor. Totalmente. Sí, Seguro, señor. esperemos que salga en el podcast. Hombre, ¿qué tanto? ¿Para cuándo se espera, Javier? Más o menos. ¿Está programado todavía o primavera? Bueno.
Para ya acabar con los mercados financieros, Isabela, ¿cómo acabaron los años las materias primas? En materias primas se observaron dos tendencias claras en 2025. La primera es en torno a los metales, especialmente el oro y la plata. La plata se revalorizó hasta un 150% en el año, 30% solo en diciembre, y el oro acumuló ganancias de 70%. Y este comportamiento excepcional de los metales preciosos en el año se explicó en parte por una elevada incertidumbre en el entorno geopolítico y económico que nos acompañó todo el año, además de una mayor compra de metales por parte de bancos centrales, especialmente de la parte del oro, y además de fondo, pues hay desequilibrios estructurales entre oferta y demanda que dan un impulso mayor. Y esta tendencia se ha extendido al inicio de 2026 y el oro cruzó esta barrera de $5,000 por onza, que es el máximo récord histórico. La otra tendencia clara en materias primas fue el abaratamiento de los bienes energéticos. El petróleo acumuló pérdidas en 2025 de casi 18% y cerró el año en torno a $61 el barril de Brent, mientras que el gas prolongó su tendencia bajista también, pues en un contexto de normalización tras la crisis energética de 2022 con abundante oferta. Bueno, imagino, aquí me aventuro yo, pero el tema de los metales preciosos o del oro sobre todo, seguramente será un camino que se siga, ¿no? Considerando que es un valor refugio, ¿no? Entonces, con estos tiempos de incerteza. Sí, totalmente, Patricia. De hecho, si vemos los precios del futuro del oro, nos apuntan a que esto le puede quedar todavía camino por recorrer. Y en cuanto al petróleo, ¿cómo pueden afectar la intervención de Estados Unidos en Venezuela y también las revueltas en Irán a los precios? Esto ya no es tan, imagino que no es tan fácil de imaginar, ¿no? A ver, en el caso de Venezuela, es poco probable que se ejerza una influencia significativa en los precios a corto plazo. Y eso es porque el nivel de producción actualmente en Venezuela es muy bajo, pese a tener las mayores reservas de petróleo en el mundo. Entonces, una recuperación de la capacidad de producción a medio plazo sí añadiría oferta adicional y podría presionar los precios a la baja, pero requeriría grandes inversiones. Irán, en cambio, representa una fuente de riesgo más relevante, al menos en el corto plazo. Irán representa aproximadamente el 3% de la producción mundial de petróleo, cerca de 3,3 millones de barriles al día, y además se controla desde allí el estrecho de Hormuz, que es un punto estratégico por donde transita alrededor del 20% del petróleo y gas global. Entonces, cualquier interrupción en la producción o en el tránsito a través del estrecho de Hormuz probablemente impulsaría los precios al alza. Sin embargo, en general, la amplia oferta a nivel global pesa más que estas primas de riesgo en la configuración de precios del crudo. Nosotros esperamos que el desequilibrio entre la oferta y la demanda mundial persista en 2026, impulsado en gran medida por el continuo exceso de oferta, tanto de productores OPEP como no OPEP, mientras que el crecimiento de la demanda se mantiene contenido, ¿no? O crece a menor ritmo que la oferta. Y este superávit, que se estima en torno a 4 millones de barriles diarios, pues es lo que nos va a mantener un poco esta tendencia de precios contenidos. En este contexto, pues obviamente los riesgos geopolíticos siguen añadiendo volatilidad a la prima de riesgo incorporada en los precios del crudo, pero a no ser que entremos en algún conflicto escalado, no se deberían tensionar demasiado los precios. En cambio, el oro es el activo que más ha reflejado estas tensiones geopolíticas y, como comentamos hace minutitos, pues continúa cotizando al alza. Muy bien, Isabela, claro y cristalino. Pues dejamos los mercados financieros y ahora pasamos a la macroeconomía y a revisar en qué puntos se encuentran. Hablamos de los 7 magníficos, pues también los 3-4 grandes, ¿no? Eurozona, Estados Unidos, China y España. Estás escuchando Economía Express, un podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban. Comentábamos al principio del programa que los economistas de CaixaBank Research esperan que el PIB mundial crezca alrededor de un 3% en 2025. Pero el mundo es muy grande, así que dime, Isabela, cuáles son las perspectivas de crecimiento para la Eurozona, Estados Unidos y la China. Y luego, Javier, te paso la pelota y hablamos sobre España. Perfecto. Bueno, empecemos por más cerca de donde estamos en el panorama internacional. Vamos a la eurozona.
En 2025, el crecimiento se habría acelerado algo más de medio punto hasta el 1,4%. 1,4% no es un crecimiento deslumbrante, pero después de tantas penurias energéticas, la incertidumbre por la guerra en Ucrania y unas tasas de crecimiento muy pobres en los años anteriores, pues es una buena noticia. En el último trimestre de 2025, los indicadores de Europa además mejoraron. Los PMIs, que son los índices que miden sentimiento y actividad de empresas, subieron hasta máximo de casi 3 años. El sector de servicios tomó fuerza. De hecho, en España el ritmo de expansión de servicios fue notable, mientras que la industria europea sigue algo estancada, pero menos que antes. Incluso la confianza de los consumidores europeos remontó ligeramente a finales de año. Sigue baja, eso sí, no nos engañemos, pero las noticias parecen mejorar. Además, el desempleo en Europa se mantuvo estable cerca de mínimos históricos, en torno al 6,4%, lo más bajo en décadas. Todo esto nos dibuja una eurozona que insinúa mejora, aunque con cautela y muchos riesgos de cara a 2026. Yéndonos a Estados Unidos, allí la economía crecería en torno al 2%, eso es cerca de su ritmo potencial, a pesar de toda la incertidumbre y la desaceleración muy marcada que la mayoría de los analistas llegamos a esperar cuando se anunciaron los primeros aranceles. En el tercer trimestre de 2025, el dato lo conocimos muy tarde porque hubo un cierre gubernamental que retrasó la publicación de todos los datos, pero bueno, conocimos que en el tercer trimestre se mostró un crecimiento fuerte, en torno al 2,3% interanual, impulsado sobre todo por el consumo de las familias. Y es que el mercado laboral estadounidense siguió prácticamente en pleno empleo, aunque ha habido un ligero repunte en la tasa de paro, pero se mantiene todavía en niveles históricamente bajos. Y además la inflación dio una bajada bastante abrupta hacia finales de año y algo inesperada para muchos también, situándose alrededor del 2,7%. Aunque queda camino por recorrer para llegar al objetivo del 2%, es una buena señal. Hablando de inflación, también es una buena señal que en Europa cerramos el año con una inflación prácticamente en el objetivo del 2% y eso quita presión encima para política monetaria. Muy bien, sí, buenas noticias, inflación contenida y lo que veníamos diciendo que las economías siguen resistiendo. ¿Y qué pasa con China? Que China va a veces un poco por su lado, ¿no? A ver, los últimos datos nos confirman que China habría crecido un 5%. Eso es casi al mismo ritmo que en 2024 y alcanzando ese objetivo que se puso el gobierno central a principios de año. Sin embargo, en la recta final de 2025 sí que mostró signos claros de una desaceleración. Por ejemplo, el consumo interno se enfrió y la industria también perdió algo de fuelle. Las razones, pues varias y conocidas. La crisis inmobiliaria en China sigue y la demanda interna continúa muy débil en un contexto de todavía elevada incertidumbre. Así que para 2026 todo apunta a que China irá más lenta que en 2025 arrastrando esta serie de problemas estructurales. Muy bien, pues pasemos ahora a España. Javier, ¿cómo está la economía? Sabemos que está toda Europa resistiendo y sabemos, si habéis escuchado el programa y leéis nuestros informes o el periódico, que España está dando sorpresa tras sorpresa a nivel macroeconómico. Cuéntanos, Javier. Bueno, pues 2025 la verdad es que ha sido un muy buen año para nuestra economía desde un punto de vista macro, lo cual tiene mucho mérito teniendo en cuenta todo este contexto tan complejo y desafiante que nos comentaba Isabela, ¿no? Pensad que a principios de año los analistas esperaban que el PIB de España creciera un 2,4% y ahora mismo nosotros prevemos que crezca casi un 3% y encima en la eurozona hablamos de que el crecimiento será de un 1,4% o así, entonces claramente es mucho mejor en España, ¿no? Tenemos una economía además bastante equilibrada que se apoya en lo que es la demanda privada interna, que es la inversión y el consumo de los hogares, que se están reactivando bien. Y luego es verdad que igual la contribución de la demanda externa no es tan buena, pero que hay que tener en cuenta que los servicios, las exportaciones de servicios están muy dinámicas y esto en buena parte está sirviendo para que este sector exterior también muestre una gran resiliencia. Y finalmente también destacaría el mercado laboral. Ya tenemos datos de afiliación de todo el año, de 2025, y el aumento de afiliados de diciembre a diciembre del conjunto del año ha sido de 506.000, que es una cantidad muy importante y que está incluso un pelín por encima del dato de cierre que tuvimos en 2024. Muy bien. Antes de pasar a la productividad, Javier, en 2 o 3 titulares,
¿cuáles dirías que son un poco los retos que le esperan a la economía española en 2026? Bueno, pues aquí en parte cogiendo el guante de las palabras de nuestro director Oriol Spacs, yo diría que para 2026 es importante decir que esperamos un crecimiento del PIB de nuevo mucho más dinámico que en la eurozona y muy robusto, superior al 2%, y que aquí es importante pues apoyarnos en los factores que van a permitir este crecimiento, que es el crecimiento demográfico, una mayor ejecución de fondos europeos o también el impacto positivo que aún tendremos de las bajadas de tipos de los últimos años, ¿no? Y luego es verdad que hay como dos grandes retos también, que sería pues el complejo contexto internacional, es decir, que esto continuar mostrando la resistencia que está mostrando la economía, eso es muy importante ante estas sacudidas un poco. Luego también solucionar el problema de la vivienda, en el sentido que hay este desequilibrio entre demanda y oferta que impide a algunos colectivos vulnerables acceder a vivienda. Y me lo hago venir bien para llevarme el ascua a mi sardina, todo el reto de la productividad, ¿no? Estupendo, pues me lo has dejado vamos al pelo. Vayamos con la productividad. En CaixaBank Research, análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y mundial. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y página web www.caixabankresearch.com. Hemos visto en el primer bloque del programa que la economía ha mostrado una resistencia considerable en un año especialmente complicado. Sin embargo, no nos podemos confiar. En el editorial del informe mensual de enero, José Ramón Díez alerta de que la resistencia de la economía global puede tener los pies de barro si termina agripándose alguno de los motores que la están empujando a corto plazo. Y aquí aprovecharé para hacer una pequeña digresión. No te estamos hablando de productividad, lo sé, pero sed pacientes que voy a hacer una pequeña digresión cultureta, que es lo que a mí me da la vida en el día a día. Entonces, os quería preguntar, ¿sabéis de dónde procede la expresión escultura o a veces se habla de gigante o coloso con los pies de barro? Me suena que no. No. Ajá. Pues el origen se remonta al Antiguo Testamento, al libro de Daniel, en el que el profeta explica e interpreta el sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el de la ópera de Verdi. Y dice que en el sueño le cuenta, porque Nabucodonosor no se acordaba de su sueño y pedía a sus consejeros que lo interpretaran, que se lo recordaran y que lo interpretaran, que veía una escultura enorme con la cabeza de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies mitad de hierro y mitad de barro cocido. Y de repente, cuando contemplaba el rey la estatua, una roca que nadie vio venir se desprendió y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos, y con ellos se hicieron añico pues todas las partes de la... Pone una cara de... Isabela, ¿de qué me estás contando, Patricia? Pero bueno, la cuestión es que esto era una metáfora del reinado del imperio de Nabucodonosor. Él era la cabeza de oro, o sea, la cabeza era el rey. Después dijo que vendría un reino menos importante y luego un tercer reino que así, peor cada uno. Y finalmente el último reinado destruiría todo. Y esto lo dejo ahí para que reflexionemos también con estos reinados que tenemos políticos en la actualidad. Pero bueno, también para no confiarnos, pues esto de que a veces necesitamos unas bases sólidas para todo en la vida y también para la economía. Y entonces me río otra vez porque es que de verdad tenéis que ver la cara de Isabela. No es de incredulidad, sino de aprecio de tener un poquito de clases de historia con Patricia para nosotros los economistas que estamos todo el día viendo números y viendo Excels y gráficos. Siempre añade algo extra, otra perspectiva histórica y reflexivas como las de Patricia. Qué bien. Bueno, esto viene de José Ramón Díez, pero yo he aprovechado para meter cuña porque es una maravilla. Pues esta metáfora, remontarnos al Antiguo Testamento, hablar también de Verdi de pasada, del famoso coro de Nabucco.
Ajá, de ahí viene. Ese era. Y también, bueno, que sepáis que Nabucodonosor fue el impulsor de los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas, al menos de las 7 magníficos. ¿Se pueden visitar? Y ya no existen. Lo siento, hubiera sido maravilloso, pero no, ya no existen. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, volvamos otra vez a la productividad. Decíamos, metáfora, necesitamos una base sólida. Y además, dicen los expertos que estamos viendo una recuperación desigual en forma de K. Dicen que algunas regiones, sectores o grupos sociales están prosperando, ¿no? Pero otros se quedan atrás. Y bueno, vemos que en términos agregados la economía va bien, pero sabemos que hay segmentos de la población y economías enteras que lo están pasando mal a nivel microeconómico. Y aquí es donde entras tú, Javier, finalmente. ¿Qué se puede hacer para que el crecimiento económico llegue a todos y sea sostenible? ¿En qué nos puede ayudar la productividad como motor de crecimiento sostenible y de bienestar a largo plazo? Bueno, pues es una pregunta compleja, pero yo diría que la productividad sería la variable clave. Es muy importante. Como dirían los castizos, es la madre del cordero, ¿no? A nivel económico, porque a largo plazo es el ingrediente principal que te permite crecer. Entonces, más crecimiento pues también permite más prosperidad, y si ese crecimiento es inclusivo y está pues razonable, pues también puede repartirse y llegar a amplios estratos de la sociedad, ¿no? Entonces, aquí igual lo importante sería acotar un poco qué es la productividad, y básicamente es tan importante para los economistas porque permite valorar cuál es la eficiencia con la que se utilizan los factores productivos, ¿no? Estoy pensando en trabajo, capital o tecnología. Y en otras palabras, a partir de una cantidad de inputs para generar un determinado output, pues por ejemplo, cuantos menos inputs utilices para producir la misma cantidad de output, o con unos ciertos inputs puedas generar más output, más valor añadido, pues eso permitiría aumentar la productividad, y por ello es tan importante para la economía y al final para la población. Muy bien. En el dossier que tú has coordinado y en el que han participado también David Martínez Urégano y Oriol Spax, y también han colaborado nuestras Research Assistants Ana Bahí y Catalina Becu, habéis analizado la productividad en Europa. Primero habéis pintado un cuadro general de cómo ha evolucionado la productividad en el continente en los últimos años y décadas, y también dónde estamos respecto a otras grandes economías como la estadounidense. Luego habéis analizado la productividad a nivel de las distintas regiones europeas, ¿no? Y finalmente habéis aterrizado en España para observar cómo se sitúan las distintas comunidades autónomas en el contexto europeo y qué podrían hacer para mejorar. Empecemos por el principio, si te parece bien, Javier. ¿Cómo está marchando la productividad en la Unión Europea? Bueno, primero hay que escoger qué variable, ¿no?, para medir la productividad, y todas explican una historia bastante similar. En el dossier lo que hemos utilizado es como referencia para medir la productividad el PIB por hora trabajada, que te da un poco esto, ¿no?, de forma bastante homogénea, sin volatilidad, cuál es el valor añadido por unidad de tiempo de trabajo. Entonces lo que vemos es que midiendo la productividad a partir de esta variable laboral, vemos que el crecimiento se ha ralentizado bastante en la UE en los últimos 30 años. Pensad, por ejemplo, que el crecimiento real del PIB por hora trabajada en la Unión Europea entre el 1996 y 2007 crecía un promedio anual del 1,7%, luego pasó a crecer un 0,8% entre 2008 y 2023, y ya desde la prepandemia ha estado creciendo un pelín por debajo del 0,5%. ¿Y eso solo ocurre en Europa o es un mal general? Bueno, eso es en muchas zonas del mundo también estamos viendo una ralentización, y esto ha habido muchas explicaciones, temas de difusión, incluso de si las estadísticas hasta qué punto explican temas más de intangibles, pero sí, pero aunque sea bastante general, sí que es verdad que en la Unión Europea ha sido posiblemente un poco más acusado. En ese sentido, por ejemplo, según algunas estimaciones de la OCDE, en el año 1995, el PIB por hora trabajada en la UE era del 95% de lo que eran todas las economías de la OCDE, ¿no?, del promedio, digamos. Y a día de hoy es del 85%. Y en comparación con los Estados Unidos, porque también sabemos que esto es un mal común a la mayoría de las economías avanzadas, pero por lo que me pareció al leer el artículo,
si nos comparamos con Estados Unidos, también salimos un poco peor. Sí, pero es un análisis un poco complejo, tiene muchas aristas, porque hay mucha heterogeneidad en Europa, ¿no? Cuando miras, por ejemplo, la productividad en niveles, ¿no? La productividad laboral en Europa, por regiones, ves que claramente es al menos un 25% superior a la media, o sea, es mucho más dinámica en lo que sería el norte y el centro de Europa, ¿no? En cambio, suele estar por debajo de como mínimo un 25% inferior de todo lo que sería el este, el sur, etcétera. Entonces, esto es importante porque cuando comparas el PIB por hora trabajada en lo que serían los estados de Estados Unidos y luego los países o grandes regiones socioeconómicas de Europa, ves que cuando miras los punteros, los 25 territorios con mayor productividad, pues oye, más o menos la mitad son estados de Estados Unidos, pero la otra mitad son países o regiones grandes europeas, ¿no? En ese sentido, hay muchas regiones europeas que sí que miran de tú a tú en productividad a Estados Unidos. En cambio, cuando sí que miras las que están a la cola, cuando miras toda la distribución, pues sí que allí la mayoría son, por no decir todas, países y regiones socioeconómicas de Europa. La mayoría, en cualquier caso, son más de Europa del Este, que son países, ¿no?, que están convergiendo poco a poco, y por tanto hay, digamos, estas diferencias. Es decir, que no es lo mismo Massachusetts que Mississippi, por decir algo, ni Baviera que Bulgaria, ¿no? No, también es verdad que hay un poco más de dispersión en Europa que en Estados Unidos. ¿Y qué regiones están en la cabeza y qué regiones están a la cola de la productividad, Javier? Si nos centramos en la UE, que es donde hemos hecho el análisis, y lo miras en niveles de productividad, vemos que la mayoría de regiones europeas punteras pues se sitúan en Irlanda, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Francia o Austria, ¿no? En cambio, cuando miras las que tienen un nivel de productividad pues más claramente inferior al promedio, sería una mayoría de territorios de Bulgaria, Grecia, Polonia, Portugal, Croacia, Hungría y las Bálticas. Luego, si lo miramos más en el hecho de haber aumentado de haber saltado a un decil de productividad superior cuando ordenas toda la distribución regional europea de productividad en los últimos 20 años, vemos que los países donde una cantidad importante de sus regiones ha logrado subir de decil, es decir, progresar en la distribución de productividad, serían Alemania, Austria, Polonia o Dinamarca, y en cambio donde vemos que ha habido bastantes regiones que han retrocedido de decil en países como Italia, Francia o Grecia. Muy bien, ¿y España cómo quedaría? Más o menos, ya iremos en detalle más adelante. Eso también para mantener la atención de la audiencia, que sé que a muchos les interesa especialmente. Patricia, si os parece, lo dejamos para un poquito más adelante. Muy bien. ¿Y qué es lo que hace que una región sea más productiva que otra, Javier? ¿Por qué algunas logran ser punteras en productividad y otras se estancan o incluso van a peor? No, entiendo que, claro, que es el primer paso para saber que si puedes responder a esta pregunta, puedes saber cómo actuar y cómo atajar este problema. Sí, Patricia, esta es la gran pregunta del dossier, ¿no? Intentar saber cuáles son los determinantes, los factores del éxito para un mayor crecimiento de la productividad a nivel regional en Europa. Para eso hemos creado una base de datos con todas las regiones, con muchas variables socioeconómicas, demográficas, etcétera, y hemos primero hecho un poco de evidencia visual de ver qué variables están más correlacionadas, digamos, con una mayor productividad. Y entonces aquí hay como 4 grandes bloques de variables que vemos que son muy importantes en esta primera evidencia a nivel más de correlaciones, que van de la mano de una mayor productividad. Por un lado tendríamos condicionantes geográficos. Aquí, por ejemplo, es la productividad de los vecinos. Si tus regiones vecinas son más productivas, tú también lo eres. Hay aquí unas sinergias importantes. Luego también temas de densidad, de mayores áreas metropolitanas. Todos estos temas geográficos son muy importantes cuando miras esta primera evidencia visual. También el segundo bloque que vemos que también es importante es la calidad institucional, medida con el índice EQI, que es de percepciones de eficiencia de servicios públicos, buen funcionamiento del sector público. Esta es una variable también que
Si este X es mayor, pues también suele ir asociado a una mayor productividad. Luego, finalmente, también tenemos dos últimos bloques que son importantes. Lo que sería innovación y capital humano, que aquí mides cosas como la población, el porcentaje de población con estudios superiores, porcentaje de empresas tecnológicas punteras, o mejor dicho, porcentaje de la ocupación en estos sectores punteros. O, por ejemplo, el gasto en I+D, ¿no? Entonces, sería el tercer bloque, y el último sería el de la estructura productiva de las regiones, ¿no? Aquí entran temas como cuántas horas se dedican a la industria y a las manufacturas o al sector terciario, y sobre todo una variable clave aquí es también el tamaño empresarial que medimos con el porcentaje de la ocupación en empresas de más de 10 trabajadores. Un poco en resumen, regiones bien conectadas, ¿no? Simplificando mucho, o sea, cuestiones geográficas, buenos gobiernos, ¿no? Ágiles, eficientes, sin corrupción, empresas grandes, ¿no? O medianamente grandes, y una industria avanzada y trabajadores bien formados, ¿no? Además, por lo que he visto en vuestro dossier, Javier, que suelen venir todos estos factores bastante juntos, ¿no? Las regiones europeas más prósperas suelen puntuar bien en casi todo, ¿no? Tienen buenas instituciones, ciudades grandes, más industria puntera, empresas grandes y personal cualificado. Y las regiones que están en la cola suelen arrastrar varias carencias, ¿no? A la vez. Algunas son periféricas, con la población más dispersa, ¿no? Con instituciones más flojas, con más dependencia en microempresas o sectores poco productivos, etc. Pero aquí la buena noticia que me ha parecido extraer del dossier es que ninguna región está condenada irrevocablemente, ¿no? Si mejoras en un frente, esto puede ayudarte en otros, ¿no? Está claro que no es fácil y requiere tiempo. Tal cual, sí, es muy importante estas interacciones, ¿no? Que estos factores no son aislados, estos bloques que he comentado, variables, se hablan entre sí. Por ejemplo, es lo que decías, ¿no? Unas buenas instituciones pues permiten potenciar el efecto positivo de lo que llamamos aglomeración urbana, ¿no? Derivada de estos factores geográficos. Captación de talento, personas que van a un hub tecnológico, por ejemplo, y que entonces crean otras empresas, etcétera. Capital humano mayor, pues también se quedará en una determinada región si el entorno es dinámico, las ciudades son atractivas, hay mayor innovación o sectores punteros y también buen gobierno. En definitiva, y esto es clave lo que has dicho, Patricia, es muy importante tener en cuenta que todos estos factores interactúan entre sí de cara a tener lo que llamaríamos el círculo virtuoso de la productividad. Y entre estos factores que habéis identificado para lograr este círculo virtuoso de la productividad, estos que hablábamos de geografía, instituciones, etcétera, etcétera, no solo los habéis identificado, sino que también los habéis puntuado. Habéis detectado cuáles son los que pesan más y menos en esta consecución del círculo virtuoso. Cuéntanos cómo puntúan cada factor. Totalmente. Aquí la clave es que hemos caracterizado los outperformers, ¿no? Lo que queremos saber es, miramos decil a decil de productividad y queremos ver qué ingredientes ayudan a explicar por qué el crecimiento de las regiones que en cada decil en estos últimos 20 años han logrado subir de posición, subir de decil, pues su productividad ha crecido más que otras regiones que partían hace 20 años del mismo decil, es decir, de una productividad similar, pero que se han estancado y no han logrado aumentar de decil, ¿no? Cuando hablo de deciles hablo de ordenar la productividad de las regiones europeas desde el primer decil, que sería el 10% con menor productividad, hasta el decil 10, que sería el 10% con mayor productividad. Entonces, ¿qué permite a algunas regiones eso? Despegarse de otras regiones que eran similares, pero que en estos 20 años han logrado despegarse, ¿no? Los outperformers. Pues, por un lado, todos los factores, todos estos 4 bloques que he comentado antes son importantes. Por ejemplo, los 2 más importantes son las instituciones, que tiene un peso para explicar, ¿no? Este crecimiento diferencial de la productividad de las regiones exitosas de casi el 25%.
de este crecimiento, el 25% son instituciones y más o menos también una cuarta parte es lo que decíamos de la geografía, que engloba todas estas variables que os he comentado de efecto frontera, aglomeración, densidad, población metropolitana, etc. Luego, un 20% de este crecimiento diferencial se explicaría por innovación y capital humano. Y luego, finalmente, cerca de un poquito más de un 15% sería la composición sectorial y la estructura productiva, que es donde hay esta variable tan importante de porcentaje de la ocupación en empresas de más de 10 trabajadores. Entonces, es muy importante ver que si englobas todos estos factores, te estarían explicando el 85% de este crecimiento mayor. Entonces es un poder, podríamos decir, predictivo. Bueno, te está diciendo que estos bloques de variables son realmente muy importantes, ¿no? Para intentar explicar qué está pasando. Exacto. Y dinos, Javier, ¿cómo encaja España en todo esto? ¿Las comunidades autónomas españolas están entre las regiones punteras, entre las rezagadas? ¿Qué deberían hacer también para mejorar su productividad según vuestro análisis? Bueno, la verdad es que hay que decir que las comunidades autónomas presentan un nivel de productividad bastante cercano a la mediana europea, ¿no? En ese sentido estamos bastante en línea con lo que sería la mediana. Y cuando miras lo que sería esta distribución de productividad regional, ¿no? Por deciles, pues vemos que la mayoría de comunidades autónomas de España se sitúa actualmente entre los deciles 4 y 6, que por tanto es una zona bastante intermedia, ¿no? Digamos. Luego también es importante tener en cuenta que la mayoría de comunidades autónomas españolas pues no han cambiado mucho de decil, no han cambiado su posición relativa en la distribución en los últimos 20 años si comparamos el periodo 2003-2005 con 2022-2024. Por ejemplo, si comparamos estos dos periodos, estos últimos 20 años, vemos que ha habido, eso sí, 4 comunidades que han logrado saltar hacia arriba a un decil superior de productividad. Y estas son Cantabria, la Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad de Madrid y el País Vasco. ¿Y qué deben hacer estas comunidades para mejorar la productividad y escalar en el ranking europeo, Javier? Para saber qué han de hacer las comunidades para mejorar su posición, lo que hemos hecho ha sido crear un modelo de predicción que básicamente te dice actualmente, ¿no?, cuál es la probabilidad de cada región europea de subir de decil. Entonces, y esto lo hemos hecho a partir de todas estas variables geográficas, de capital humano e innovación, de estructura productiva o institucionales. Entonces, lo que hemos hecho ha sido comparar en cada decil las comunidades autónomas con aquellas regiones top del decil con más probabilidades de saltar hacia arriba para ver cómo se puede mejorar. Y evidentemente la historia pues depende, ¿no? Por ejemplo, en el decil 4, donde hay comunidades como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y otras, son comunidades que se benefician mucho de estar cercanas a como los grandes centros económicos del país, que son la Comunidad de Madrid y Cataluña. Y para aumentar de decil, pues cuando comparamos con estas regiones top, pues vemos que podrían mejorar en temas como el tamaño empresarial para tener empresas más grandes y por tanto con mayor escalabilidad y mayor productividad. Y luego también en densidad urbana y en capital humano. Hay que decir que estas regiones, en cambio, tienen unos índices muy positivos de calidad institucional y se pueden apalancar en ello para también lograr mejoras en innovación o en otras variables. Luego, por ejemplo, en el decil 5, donde tenemos distintas comunidades como Cataluña, Aragón, Cantabria, etcétera, vemos que algunos de los factores limitantes que permitirían a las comunidades en este decil, a la mayoría de ellas, subir de decil a un decil superior, serían, por ejemplo, el tamaño empresarial, de nuevo, y el capital humano, es decir, el porcentaje de población con estudios superiores o secundarios. Y finalmente, en el decil 6, pues hablaríamos, que es donde hay Navarra o la Comunidad de Madrid, pues nuestro análisis apunta a un mayor gasto en innovación y también un mayor capital humano, donde dimensiones donde se podría mejorar un poco para aproximarse a ese ansiado aumento, salto de decil. Muy bien, la buena noticia por lo que veo es que todas las comunidades tienen algún punto fuerte sobre el que apoyarse, ¿no? O sea, que no hay ninguna situación imposible, estamos mal en todo, ¿no? Entonces que la idea... Ninguna desventaja es insalvable.
todas las comunidades tienen algunas de estas dimensiones y todas ellas son muy importantes de nuestro análisis, en la que se sitúan mejor que las regiones top de su decil, es decir, aquellas con mayor probabilidad de subir de decil, y está bien, esto es un análisis pues obviamente hecho a partir de este modelo, pero poder saber, ¿no? Pues dónde estás mejor y dónde en cambio pues puede haber un margen de mejora, pero es esto que dices, Patricia, que en todos los casos hay bastantes factores positivos. Muy bien, pues aquí os recomiendo a todos los oyentes que leáis este dossier porque realmente no solo es muy claro, muy entendedor y te explica pues esto porque es importante la productividad, en qué regiones europeas y españolas están mejor y peor en el ranking, etcétera, etcétera, sino todos estos factores que pueden incidir en una mejora de la productividad. Entonces, pues puede ayudar con una buena estrategia, teniendo en cuenta que la productividad no mejora de la noche a la mañana, pues lograr avances. Pues muchísimas gracias, Javier. Ha sido un repaso del estudio muy, muy completo y con un final esperanzador que esperamos que nos alegra a todos el día. Y antes de cerrar el episodio, nos toca la sección Detrás del Dato. Ya sabéis, el momento en el que conoceremos el lado más personal de nuestros economistas invitados con alguna pregunta diferente. Estás escuchando Economía Express, un podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban. Isabela, te toca primero, que te teníamos aquí olvidadita. Después de un año con tantas palabras económicas, de moda, arancel, incertidumbre, si tuvieras que escoger una palabra que crees que definiera la economía en 2026, ¿cuál elegirías y por qué? Bueno, solamente por cómo hemos empezado el año, yo diría geopolítica. Trump dedicó su primer año en la Casa Blanca a restablecer el orden comercial de su país y parece que en 2026 está centrado en la política exterior y en redefinir el rol de Estados Unidos dentro del panorama global. Esta predicción de la palabra del año está sujeta a un grado muy elevado de incertidumbre porque es también la otra palabra seguramente del año. Ay, sí, llevamos unos años así, ¿eh? A ver, Javier, ahora te toca a ti. A ti te preguntaré a ver qué te parece. Sé que eres un gran lector, Isabela también lo es, pero te pregunto otra cosa. Relacionado con esto, la geopolítica, la incertidumbre o la economía. ¿Algún libro que nos puedes recomendar? Sí, mira, Patricia, a ver, a riesgo de que suene demasiado manido, pero ya sabéis que lo tuve de mentor y me parece muy interesante por si además algunos de nuestros oyentes no lo conocen. Recomiendo mucho el libro ¿Por qué fracasan los países? Why Nations Fail, de los premios Nobel Acemoglu y Robinson, que precisamente enlaza bien con todo esto que hemos hablado hoy de productividad, porque hemos dicho que la calidad institucional es un elemento importante para estimularla. Acemoglu y Robinson documentan en este libro, a partir de casos de países concretos y de forma bastante amena, pues la importancia para el crecimiento económico de unas instituciones fuertes que respeten los derechos de propiedad, que también estimulen un crecimiento inclusivo, una clase media amplia, etcétera. Y también tengo la inquietud de leerme el libro reciente que han sacado, que es Poder y Progreso, que no lo he hecho, que se centra sobre todo, y parece interesante, en temas más del rol de la tecnología a lo largo de la historia, también relacionado con temas de crecimiento, temas también del poder político, un tema, ¿no?, que hoy en día, pues también con el auge de la inteligencia artificial, aunque este libro creo que hace un repaso histórico, pero que puede ser también muy interesante y me gustaría leérmelo. Muy bien, pues con esta nota más personal terminamos el episodio de enero de Economía Express. Muchísimas gracias, Isabela, por haber venido. Gracias, Patricia, por invitarme. Muchísimas gracias, Javier, también. Gracias, Patricia, ha sido un auténtico honor. Y el honor es mío. A mí me gustaría dejar un par de palabras también. He pensado que me he quedado con las ganas de viendo geopolítica y pienso también en dos palabras un poco más hippies. Esperanza, para que tengamos toda esperanza que todo vaya a solucionarse y que todos los conflictos abiertos se solucionen, y también solidaridad y unión, que es lo que necesitamos entre las personas, ¿no? Y para que, pues bueno, acordémonos de que somos personas también y que unidas podemos hacer muchas cosas juntas y todas buenas.
Y bueno, ya está. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Hemos recorrido la economía mundial, nos hemos adentrado en el laberinto de la productividad. Espero que hayamos acabado con las ideas más claras y os recordamos que todos nuestros estudios están disponibles en nuestra web www.caixabankresearch.com, que también podéis suscribiros a nuestra newsletter para recibir todos los informes en vuestro correo electrónico, y que el mes que viene seguiremos aquí en Economía Express, y que hasta entonces os deseamos un feliz día, un feliz mes. Hasta pronto. Economía Express, el podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y página web www.caixabankresearch.com.